Y Elder Ceballos, sus palabras han sido muy inspiradas y han edificado nuestras vidas. No hay duda que el servicio es fundamental en la Iglesia de Jesucristo, es prácticamente la forma en que Jesucristo vivió sirviendo a los demás. Eso me hizo recordar un cuadro que tengo aquí colgado a la entrada de mi casa, que he conservado durante muchos años y quisiera compartir con ustedes ese cuadro. Es este que tengo acá. Y he tomado una foto hoy para que ustedes puedan ver qué es lo que dice este cuadro. Entonces voy a compartir la pantalla para que todos puedan leerlo. Ese es parte de un himno que todos conocemos que se llama Gratitud. Los niños lo cantaban mucho. Dice: gratitud siento yo en este día por la dicha de vivir. En mi corazón hay una canción, vivir para servir. No hay nubes en el cielo que me puedan impedir que al caminar suene mi cantar, vivir para servir. Y como decía mi padre, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Gracias por compartir esos hermosos pensamientos y mensajes en cuanto a la importancia de servir. Y pensando en el servicio, a veces pienso que tenemos una organización tan buena en la iglesia que quizás a veces exageramos la manera o equivocamos la manera de servir y pensamos que cuando alguien necesita, lo primero que hacemos es ir con el obispo para ver cómo le ayuda, sin pensar primero qué es lo que yo puedo hacer para servir y aliviar el problema de ese hermano. En la medida en que todos nos involucremos y no dejemos esa carga nada más al obispo, los miembros recibirán muchas más bendiciones. Ahora, hermanos y hermanas, yo quisiera llevarlos por un rato por las Escrituras. Yo quisiera que durante este tiempo ustedes puedan meterse junto conmigo dentro de las Escrituras y que podamos participar activamente de ciertos mensajes que escuchamos dentro de ellas, especialmente del Libro de Mormón y el Nuevo Testamento. Así que tratemos de vivir estas cosas. Estaba recordando las palabras que Elder Bednar compartió hace unos días con nosotros. Ustedes quizás recuerdan al Elder Hayes. Elder Hayes era un miembro del Foro de los 12 Apóstoles que falleció hace poco tiempo. Y él en sus últimos años estuvo ya muy enfermo, al grado de tener que andar caminando con un tanque de oxígeno y no podía caminar mucho, por cierto, tenía que estar sentado o recostado. Y Elder Bednar le hizo una pregunta muy interesante, porque Elder Hayes había sido piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era un gran atleta. Y entonces verlo pasar de esa época de mucha actividad a esta época en donde tenía que cargar un tanque de oxígeno, le hizo una pregunta y le dijo: Elder Hayes, ¿cómo es pasar de esa época de tanta actividad, de tanta fuerza, de tanto atletismo, de todos esos vuelos de combate, y ahora estar con este tanque de oxígeno y postrado sin poder hacer mucho? Elder Hayes le dio una respuesta muy interesante que ustedes van a entender porque estamos viviendo algo similar. Él le dijo: cuando tú no puedes hacer las cosas que acostumbrabas a hacer, aprendes a hacer aquello que es más importante en la vida. Piensen en eso. Ahora que estamos nosotros encerrados a causa de esta pandemia, quizás ya se dieron cuenta que ya no hacemos las cosas que acostumbrábamos a hacer, pero podemos enfocar nuestras vidas en aquellas cosas que son más importantes para cuidar de nuestra vida. Así que pensando en esa experiencia y en esas palabras que el Señor ha dado en cuanto a enfocarnos en aquello que tiene más valor de nuestra vida, yo quisiera llevarlos a través de las Escrituras. Así que si tienen las Escrituras ahí a la mano, por favor tengan las listas y lean junto conmigo algunos de los versículos. Y mientras lo leemos, por favor, métanse en la Escritura.
y traten de experimentar lo que estos profetas experimentaron y este pueblo experimentó también. Vamos primero al capítulo Alma, al capítulo 4 de Alma, el versículo número 15. Esta es una experiencia que Alma vivió muy interesante porque él era prácticamente el presidente de la República Nefita. Él era el juez superior, pero al mismo tiempo era el profeta, el líder de la iglesia. Y entonces el pueblo empezó a vivir una época muy, muy difícil y él me imagino que lo meditó mucho, pensó mucho, oró mucho y finalmente tomó esta decisión. Dice el versículo 15. Y ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaban el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Y escogió a un hombre sabio de entre los líderes de la iglesia y lo facultó según la voz del pueblo para que tuviera el poder de decretar leyes. En otras palabras, le está diciendo, tú te vas a encargar del gobierno y déjame a mí encargarme de otras cosas, las más importantes. Y dice el versículo 16, y escogió a un hombre sabio, el versículo 19, e hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicar la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo. Y más adelante, vamos ahora al capítulo 31, porque aquí habla de algo que fue muy necesario y que mostró tener un efecto poderoso en la vida de la gente. En el versículo número 5 de Alma 31. Y cómo la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. Sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Imagínense, dejar todo ese poderío que él tenía como juez superior, todas las comodidades que él tenía, la oportunidad de decretar leyes para proteger a su pueblo, y dijo, no, esto no es lo que necesitamos, aquí lo que necesitamos es la palabra de Dios, de conocer más a Jesucristo, de entender más su expiación, del poder del arrepentimiento, del perdón, y el daño que el pecado hace en nuestras vidas. Así que se dedicó el resto de sus días a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno no puede hacer las cosas que acostumbraba a hacer, es cuando entonces empieza a hacer las cosas que son más importantes. Ahora, yo les invito a hacer un viaje junto conmigo. Vamos a ir al templo el día de hoy, pero no al templo que está en nuestros países. Vamos a ir al templo que había en Saraemla. Vamos a transportarnos a esa época. Imagínense que ustedes están viviendo ahí, están con sus hijos, están con sus papás, están con sus hermanos, o quizás están solos. Y de repente viene el rey del país y nos dice, quiero hablarle a todo el pueblo, por favor, vengan al templo. Así que somos obedientes y vamos a ponernos nuestros mochilos, vamos a cargar nuestras tiendas de campaña, vamos a llevar comida para poder sostenernos en ese viaje. Entonces empezamos a caminar por ese desierto. Llegamos al templo, al frente del templo, y con nuestra familia o nuestros amigos empezamos y plantamos una tienda que da frente al templo. Y ahí estamos todos reunidos, esperando a ver qué nos va a decir el rey. Imagínense ese escenario, estén ahí presentes para ver qué es lo que el rey nos va a decir. Y entonces este rey se llamaba el rey Benjamín. Y el rey Benjamín decidió hablarle a ese pueblo por una sencilla razón, porque él había recibido el mandamiento de Dios por un ángel de decir algunas cosas a su pueblo. Y esas cosas que él les dijo a ese pueblo están escritas y yo estoy agradecido que lo hayan escrito ese mensaje del ángel.
y está en los primeros capítulos de Mosía. Y entonces el ángel le mencionó algunas cosas muy bonitas. La verdad es que todo el mensaje que el ángel le dio a Benjamín para que comunicara a su pueblo era acerca del Salvador Jesucristo, de cuál sería la bendición que llegaría a nuestras vidas si volvemos nuestro rostro a Cristo, para que podamos sentir el gozo que Él está dispuesto a dar a cada uno de nosotros. Y entonces empezó a hablarles acerca de Jesucristo. Yo quiero leerles nada más un par de versículos de ese gran mensaje, pero les invito a estudiar los capítulos 3 al 5 de Mosía y entender bien ese mensaje del Salvador. Vamos a ver primeramente en el capítulo 3 de Mosía. Ustedes pueden abrir su libro y vamos a leer el versículo número 7. Y esto fue algo que hizo a los nefitas empezar a meditar y a pensar muy sinceramente en su propia condición. Y como les dije, que nos transportáramos a esa época y que estuviéramos ahí en la tienda escuchando al rey Benjamín, escuchen lo que Benjamín empieza a decirles ahora. Y traten de percibir el espíritu de esas palabras, que fueron las palabras del Señor. Y entonces al hablar de El Salvador, les dijo en el versículo 7 lo siguiente: y aquí sufrirá tentaciones. Pero ustedes van a ver algunas cosas ahí que son similares a nuestras vidas, porque también nosotros tenemos tentaciones, así que en eso no somos diferentes al Salvador. La diferencia es el nivel de la tentación, que fue mucho mayor para él, pero todos hemos tenido tentaciones. Y dolor en el cuerpo. Todos nosotros hemos sentido dolor alguna vez en nuestro cuerpo, ya sea por enfermedad, por algún accidente, por heridas o caídas, pero hemos sentido lo que es el dolor. Hambre, por supuesto que hemos sentido hambre. Sed, también hemos tenido sed, igual que el Salvador. Y fatiga, nos hemos fatigado. Hay días que terminamos muy cansados y lo único que queremos es ir a dormir. Y luego les dice Benjamín lo siguiente, hablando de Cristo: aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Ahora, eso ya es un significado diferente, eso ya no es como nosotros. Si hemos tenido hambre, sed, fatiga, tentaciones, etcétera, pero nunca más de lo que uno puede soportar sin morir. Pero Cristo sí lo hizo. Pues he aquí la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Ahora, imagínense, ustedes están ahí escuchando al rey Benjamín. ¿Qué es lo que sienten cuando escuchan esas palabras que le fueron transmitidas por medio del ángel? ¿Cuál es su sentimiento acerca del Salvador Jesucristo? Cuando pienso en lo que él sufrió sin morir, me gusta pensar un poco en las palabras que él dijo, y Juan lo registró de una forma muy hermosa cuando Jesucristo habló en cuanto a su condición en el capítulo 10 de Juan y versículo número 17 y 18. Déjenme leerles esto y relaciónelo con las palabras que Benjamín acaba de hablar. Jesucristo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo tenía el poder de morir y el poder de no morir.
La razón por la que tenía el poder de no morir es porque era hijo de una madre mortal, María. Ella era mortal. Así que él heredó esa propiedad, esa característica, si le puedo llamar a un don de la mortalidad. Pero era hijo de un Padre Celestial que es inmortal. Así que también heredó la capacidad de la inmortalidad. El único ser que ha vivido en este mundo con esos dos poderes, el poder de la mortalidad y el poder de la inmortalidad. Ahora, esto era fundamental y necesario en el plan de salvación. Y yo creo que Benjamín lo entendía muy bien y espero que ustedes lo entiendan y que yo entienda un poco, por lo menos, de ese significado. Pero cuando Cristo estuvo en el monte Getsemaní, sufriendo por nuestros pecados, enfermedades y aflicciones, Él bajó un poco de ese monte para orar al Padre Celestial. Y las 3 veces que están registradas en la Escritura, Él repitió una oración. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. El sufrimiento era muy grande y por esa razón Él lo pidió. Él hubiera muerto con ese sufrimiento porque ningún cuerpo puede soportar ese sufrimiento. Pero la razón por la que Cristo no murió es porque Él decidió ejercer su poder de inmortal. Y al ejercer el poder de inmortalidad, Él tomó la decisión de no morir. Y al tomar la decisión de no morir, permitió que su cuerpo sufriera y experimentara todos esos dolores. ¿Por qué? Por el amor hacia nosotros. Así que Cristo pagó por nuestros pecados. Cuando Benjamín habló esto, el pueblo respondió de una manera admirable una vez que ellos comprendieron este principio fundamental. Y voy a leerles solo un versículo que muestra la reacción de ellos. Y ojalá que nosotros estuviésemos ahí también para experimentar y decir lo mismo. Y dice lo siguiente: y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a orar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Ese fue el gran cambio del corazón en ellos. Ahora, hermanos y hermanas, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ha experimentado el don del arrepentimiento en su vida y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que llaman en las Escrituras la remisión de nuestros pecados a causa de la expiación de Cristo y de nuestro arrepentimiento. Pero hay algo que quizás no siempre entendemos muy bien y yo quisiera compartir con ustedes este otro pensamiento. Hermano, la remisión de nuestros pecados es importante. Es importante porque representa que Dios nos perdona, pero hay que entender lo que significa remisión, remisión de nuestros pecados. La palabra remisión viene de un origen latino y significa poner atrás, el acto de poner atrás. En otras palabras, todos nuestros pecados quedan atrás y no están más con nosotros. Pero la remisión no es eterna, a menos que nosotros aprendamos a mantener la remisión de nuestros pecados. Yo lo comparo mucho con lo que es el cáncer. Y yo he vivido eso en mi familia en varias ocasiones. Varios de mis familiares han padecido de esa enfermedad. Y el cáncer requiere ciertos tratamientos. Y cuando esos tratamientos se dan correctamente y el cuerpo reacciona, los médicos dicen el cáncer entró en remisión. En otras palabras, ya no se ve más en el cuerpo, está en remisión. Pero luego dicen, usted tiene que tomar esta medicina regularmente todos los días durante tantos años para mantener la remisión del cáncer. Si usted deja de tomar esa medicina, esa remisión puede caer y el cáncer vuelve al organismo otra vez. Así que la manera de verse libre de ese cáncer que entró en remisión
es manteniendo con regularidad, tomando la medicina que se nos es recomendada. De lo contrario, el cáncer deja de estar en remisión y vuelve otra vez a nuestras vidas, a nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos la remisión de nuestros pecados, uno tiene que entender cómo mantener la remisión de nuestros pecados. Porque si no la mantenemos, entonces esos pecados que nos atormentaban en el pasado vuelven otra vez a nosotros, empezamos a pecar de nuevo y se acabó la remisión. Y es cuando empezamos a sufrir las consecuencias del pecado. Quiero leerles 2 versículos y ustedes me pueden acompañar y ahora volvamos otra vez a ese campamento. Estamos escuchando a Benjamín, versículo número 11 del capítulo 4. Y aquí es cuando Benjamín, y fue lo que el ángel le comunicó, le dijo cómo mantener la remisión de los pecados. Dice lo siguiente: y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas. Esa remisión de pecados trae gozo a nuestras almas. Así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios. 1. Recordad siempre en nuestra memoria la grandeza de Dios. Aquí está la primera píldora. Y luego, y vuestra nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros indignas criaturas. Y luego viene la segunda. Y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad. El conservar una vida humilde. Y 3, invocando el nombre del Señor diariamente. 4, y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Recordarlo siempre. Primera píldora. Humillarse. Segunda, invocar su nombre constantemente. Tercera, y cuarto, ejerciendo firmemente la fe en Cristo. Ahora, esas 4 son las medicinas para mantener la remisión de nuestros pecados. Déjenme hablar un poco rápido en cuanto a cada una de ellas. Recordarle siempre. Hermanos y hermanas, qué mejor manera de recordar al Salvador Jesucristo que participar de la Santa Cena todas las semanas. Y yo sé que esta no es una época en donde todos pueden participar de la Santa Cena, pero hemos enviado una carta, especialmente a aquellos que no pueden participar, para que tomen un momento del día domingo, abran las Escrituras y lean la oración de la Santa Cena. Y entonces, mientras lo hacen, hagan su propio convenio con Dios en casa, aunque no tengan la oportunidad de tomar el pan y el agua. Pero haga su convenio con Dios todas las semanas. Y los que tienen la oportunidad de bendecir y tomar la Santa Cena, háganlo también y hagan su propio convenio. Recuerden que parte de la oración dice y recordarle siempre, para que siempre puedan recordarle. Y la manera en que nosotros lo recordamos es manteniendo constantemente en nuestra mente las maravillosas cosas que Él ha hecho por nosotros, las bendiciones que Dios nos da todos los días, lo que vemos, el abrir nuestros ojos, el respirar, el poder comer, el poder vivir, tantas bendiciones que Dios nos ha dado, por las cuales debemos de recordar la grandeza de Él para con nosotros, la bondad de Él para con nosotros. La segunda cosa es que debemos de humillarnos. Eso es lo que dijo el ángel a Benjamín. Y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad. Hermanos, la humildad tiene un significado muy simple. La humildad consiste en no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios debe estar por sobre la nuestra. Eso debiera de alejar nuestro rencor, nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestro deseo de superar en una manera incorrecta, nada más por querer sobresalir sobre todos los demás. Debemos de buscar la manera de hacer únicamente la voluntad de Dios. Es como cuando Elder Gay, un miembro de los 70, él relató en su devocional
de que él fue llamado para ser presidente de misión. Y siendo el hombre, un hombre con mucho dinero, estaba haciendo muchas obras de beneficencia. Él dijo, ¿por qué tengo que ir a una misión si yo ya estoy haciendo bien las cosas? Y entonces el apóstol que lo entrevistó le dijo, no has entendido que lo que queremos es salvar tu vida. Y entonces cuando él escuchó eso, empezó a pensar, bueno, al fin y al cabo, ¿quién es el que le ha dado toda esa riqueza? ¿Qué tal sería hacer a un lado todo eso y hacer lo que Dios me pide hacer? Así fue como Alma lo hizo. Dejó todas las comodidades que tenía al ser el juez superior y se dedicó al ministerio porque Dios se lo pidió hacer. Ese es quizás el ejemplo clásico, es con el Salvador Jesucristo, cuando Él dijo, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, espero que nosotros tengamos esa actitud también de humildad, de hacer lo que Dios quiere. Si alguien nos ha ofendido, entonces perdonemos. No tenemos por qué estar albergando ese rencor en nuestro corazón. Eso no es lo que Cristo haría. Si yo no lo hago, no estoy siendo humilde. Yo estoy siendo orgulloso y estoy dejando que el orgullo venza mi humildad. Yo debo aprender a perdonar a todos. No importa lo que hayan hecho, debo aprender a perdonar. Entonces, aprender a ser humildes. La otra cosa, dice, invocando el nombre del Señor diariamente. Les invito a leer Tercera Nefi 19 y 20 para entender un poco mejor acerca de la oración. Nada más les voy a relatar lo que esos versículos enseñan, pero esa es la ocasión en donde el Señor Jesucristo vino aquí a las Américas. Entonces, un día en donde él todavía no había estado, no había venido, los 12 discípulos que él había escogido estaban con el pueblo, y dice la Escritura en el capítulo 19 y versículo 6, y los 12 instruyeron a la multitud, y aquí hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Pues ahí estaban los 12 discípulos, pusieron a la gente a orar. Y luego dice, y los discípulos oraron también al Padre. Y ellos se retiraron también, se arrodillaron y oraron al Padre Celestial. Y luego empezaron a hablar con ellos, hicieron algunas cosas, y después apareció el Salvador Jesucristo. Y él los vio que estaban orando. Y entonces dice la Escritura, y aconteció que habló a la multitud, en el versículo 16, y esto ya es Jesucristo hablando, y mandó que se arrodillasen otra vez en el suelo y que sus discípulos se arrodillasen también. Y los puso a orar otra vez. Y luego dice, y he aquí, en el 18, empezaron a orar y oraron a Jesús llamándolo su Señor y Dios. Y sucedió que Jesús se apartó de entre ellos y se alejó de ellos un poco y se inclinó a tierra y dijo, Padre, gracias te doy. Y Cristo también empezó a orar. Y luego terminó su oración y vio otra vez al pueblo y les habló un poco otra vez. Y después les dijo, continúen orando. Y él se retiró otra vez e hizo otra oración. Y así lo hizo en varias ocasiones. ¿Qué tan importante era la oración para que Cristo descendiera del cielo y pusiera a la gente a orar? Y luego al final, en el versículo 1 del capítulo 20, les dice, y sucedió que mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar. Imagínense que Cristo les dijo, bueno, hermanos, dejen de orar. Pero luego la Escritura continúa y les dice, y les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. El aprender a orar con el corazón todo el día, y no solamente 3 veces al día, es la clave de la oración, de saber clamar a Dios. Yo les invito, hermanos y hermanas, para que aprendamos a orar a Dios con nuestro corazón todo el día, y no solamente cuando nos levantamos o acostamos o cuando comemos los alimentos. Es un don, es algo que se puede aprender, de mantener esa comunicación constante con el Padre Celestial. Es entonces cuando nos vemos libres de las tentaciones, del pecado, y el gozo empieza a abundar en nuestros corazones. Y para terminar,
La cuarta píldora es la fe, mantener esa fe en Jesucristo. Y hermanos y hermanas, ustedes tienen llamamientos, ustedes han recibido ese llamado del Señor de hacer algo en su reino. Y vale la pena meditar y pensar, orar y pedirle al Padre Celestial: Padre, ayúdame a hacer las cosas que yo debo de hacer a causa de lo que me has asignado o pedido. Y el Señor les inspirará y les ayudará para bendecir la vida de los santos. Ejercer la fe es fundamental. Yo siempre que pienso en la fe recuerdo muy fácilmente a mi padre, porque él era un hombre de mucha fe. Cuando él estaba recién bautizado, lo llamaron como presidente del distrito en Guatemala. No habían estacas en ese tiempo y él fue llamado como presidente del distrito, y el presidente de la misión le hizo una pregunta. Le dijo: bueno, hermano Falabella, usted es ahora el presidente, ahora díganos qué va a hacer. Y él, sin pensarlo dos veces, dijo: vamos a ir al templo. Ahora, decir eso hoy en día no es muy difícil porque tenemos templos cercanos, aunque no en este momento porque estamos con los templos cerrados. Pero en aquel tiempo el templo más cercano estaba en Arizona. Qué complicado es ir a ese templo. Y nadie había ido todavía. Era una tarea grandísima. Pero lo hacía por dos razones. Primero, por el amor que él tenía por mi madre, porque ella había fallecido. Y él quería sellarse a ella. Segundo, porque nadie había ido al templo en Guatemala, ni en El Salvador, en una excursión. Así que había muchos hermanos que no habían experimentado ese gozo. Y eso lo motivó a él a organizar ese viaje. Pero muchos tropiezos. Uno de esos tropiezos fue un día en que él estaba reunido con los hermanos. Los hermanos estaban ahí contentos de que iban a poder al templo, pero nadie daba su anticipo para poder ir al templo. Todos querían ir, pero nadie daba dinero para poder ir y había que pagar el bus. Él había hecho un contrato con una empresa y luego recibió una noticia de parte de su presidente de misión. Mientras estaba en la reunión con los hermanos, el presidente de la misión se acercó y le dice: hermano Falabella, dígales que ya no vamos al templo, porque el señor de los buses acaba de cancelar el contrato debido a que no se le dio el anticipo. Wow, ese era un balde de agua fría para él, porque no era lo que el Señor había puesto en su corazón. Se puso de pie y les dijo a los hermanos esto: hermanos, el presidente de la misión acaba de venir y me ha susurrado al oído algo que quiero comunicarles. Él me ha dicho que para atravesar México ya no nos vamos a ir por la costa, por el litoral, sino que nos vamos a ir por el centro de México. El presidente de la misión se le quedó viendo y después le preguntó: hermano Falabella, ¿qué hizo? ¿Por qué le dijo usted eso a ellos? Yo le dije que estaba cancelado el contrato con los buses. Y eso le contestó: y aquí está la fe. Le dijo: presidente, dije eso porque sí vamos a ir al templo. Así que él se arrodilló esa noche, oró y pidió a Dios ayuda. Esa noche él tuvo un sueño, y en ese sueño él se vio caminando hacia la estación del tren. Y entonces despertó y dijo: ya tengo la respuesta, vamos a ir en tren. Y se fue a la estación ferroviaria. En cuanto dieron las 8 de la mañana, entró a hablar con el gerente y le expresó su proyecto de ir al templo de Mesa, Arizona, y que querían hacerlo en tren. Vino el gerente y le dijo: perdone, pero eso no se puede. Nosotros no podemos cruzar la frontera con el tren, podemos llevarlos hasta la frontera, pero nada más. Entonces no podemos hacer un contrato con usted. Y él salió de ahí pensando: ¿qué pasó? Yo tuve esta revelación de Dios de que debiera de ir a la estación ferroviaria.
y hablar entonces ahí con la gente para hacer el viaje. Pero ya hablé con ellos y me dicen que tampoco se puede, entonces regresó un poco triste y mientras caminaba él pasó por una tienda, un lugar, un local que estaba abierto y decía rutas orientales. Y esas rutas orientales era una línea de buses que viajaba al oriente del país. Entonces cuando él vio rutas orientales y que eran buses, se metió ahí y habló con el señor y el gerente y le dijo, mire, estamos con este proyecto, queremos ir a los Estados Unidos, tenemos suficientes personas para ocupar entre 2 y 3 buses y queremos saber si usted quisiera hacer un contrato con nosotros. El señor se interesó y le dijo, claro que quiero hacer ese contrato, me gustaría ir y llevarlos a ustedes. Pero con una condición, le dijo él, no quiero que me den ni un centavo de anticipo. Lo que quiero es que cuando lleguemos allá a los Estados Unidos, entonces me den el dinero para que yo pueda comprar unos repuestos que necesito para mis buses. Y entonces él salió de ahí con el contrato hecho, sin un solo centavo. Porque los hermanos no habían dado nada, de todas maneras no tenían. Y lograron ir al templo en los buses de rutas orientales. Ahora, les menciono esta experiencia porque ustedes van a encontrar tropiezos en su ministerio. Ustedes van a encontrar tropiezos en servir a sus semejantes, pero deben de ejercer la fe en Jesucristo de que Él los ha llamado. Y si Él los ha llamado, no importa qué grande sea el obstáculo, siempre habrá una vara más grande con la cual ustedes puedan saltarlo y seguir adelante, enfrentarlo con la fe en Jesucristo. Hermanos y hermanas, es importante mantener esa remisión de nuestros pecados, ejerciendo esas 4 grandes virtudes, dones, talentos, características del Señor Jesucristo. Entonces solamente quisiera repetirles esas 4 píldoras que necesitamos llevar a cabo o mantener entre nosotros para poder mantener esa remisión de nuestros pecados. Pues vamos a ver si logran ver ustedes ahí la pantalla. Y estas son las 4. Manteniendo la remisión de mis pecados. En Mosía 4, 11 al 12. Primera, recordar el amor y la bondad de Dios. Y debemos recordarlo siempre y hacer convenio de recordarlo siempre. El día domingo cuando participamos o meditamos y hacemos convenio con Dios en la Santa Cena. 2, humillarse. En otras palabras, yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y lo que debo de hacer es alinear mi voluntad con la voluntad de Él. Tercero, invocar a Dios constantemente, aprendiendo a orar en mi corazón todo el día. Y cuarto, permanecer firmes en la fe. Ejercer la fe en Jesucristo, porque Él es quien realmente va a ayudarnos en ese proceso. Yo les doy mi testimonio de que yo sé sin ninguna duda de que Dios vive. Qué hermoso ese mensaje que el ángel le dio a Benjamín y que Benjamín repitió a la gente y que hoy lo podemos escuchar, meditar y amar. Jesucristo es nuestro Salvador. En este tiempo donde no podemos hacer las cosas que acostumbrábamos a hacer, hagamos aquellas cosas que son de más valor para nuestra vida, centrándonos en el Salvador Jesucristo. Él vive, Él nos ama, y aunque algunos hayamos perdido algunos amigos, familiares en esta pandemia, recuerden siempre que no hay tragedia en la muerte, sino en el pecado. Esto fue lo que el presidente Kimball dijo: no hay tragedia en la muerte, sino en el pecado. Él es nuestro Salvador, Él es la resurrección, Él es la vida, y nadie, dijo él, llega al Padre si no es por Cristo. Y testifico de estas cosas en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén.
Muy bien, muchas gracias, hermanos y hermanas. Vamos a terminar con un himno que va a ser entonado por la familia Ugarte Quirós de la